La Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 187. Ataque soviético en Manchuria. Nos acercamos al final del podcast y he decidido grabar uno o dos anexos adicionales. Estos tienen que ver con un tema sugerido por una de mis oyentes que hace referencia a un libro en el que yo he mencionado en el pasado que se llama Visiones de Victoria, del autor Gerhard Weinberg, en el cual él habla de cuáles hubieran sido los planes de los líderes principales de los países de la Segunda Guerra Mundial si es que hubieran ganado la guerra. Me imagino que tomará 1 o 2 episodios. Estos episodios los grabaré en diciembre y enero y estarán disponibles inmediatamente para quienes me han apoyado financieramente y para el resto en unos meses, ya que a partir de enero empiezo a publicar estos anexos especiales. Como siempre, muchas gracias por su apoyo. Empezamos nuestro episodio. Una de las tantas razones por las que la alianza Berlín-Roma-Tokio, que fue más conocida como el Eje, perdió la guerra, es porque esta no es una verdadera alianza. Era una alianza en papel entre 3 naciones que tenían querellas similares contra el mundo y que sentían que tenían el derecho a alcanzar sus objetivos nacionales a través de medios militares. Cuando los territorios que ambicionaban se encontraban en la misma zona, entonces obraban a veces como una alianza. El caso más conocido es de los italianos y los alemanes en el este de Europa, donde avanzan sin coordinación, lo que a la larga resulta en una crisis entre alemanes e italianos que lleva la guerra al norte de África, en un momento en que lo más importante era Europa. Se habla mucho menos de la relación entre alemanes y japoneses y la falta de claridad en esta relación les va a salir muy cara. A inicios del siglo XX, japoneses y rusos se enfrentan en Asia y para sorpresa del mundo, una nación asiática derrota a una nación europea por primera vez y toma territorio que los rusos consideraban suyos. Esa animosidad nunca desaparece y los rusos resienten la terrible afrenta de haber sido derrotados por una nación no blanca. En la década de 1930, los japoneses invaden China y toman territorio para crear su estado títere de Manchukuo, lo que crea una frontera entre el Japón y Manchuria, en ese momento apoyada por la Unión Soviética. A lo largo de esa década se producen escaramuzas periódicas en que los dos bandos se acusan de no respetar la frontera. En 1939 finalmente se producen enfrentamientos de alto alcance entre mayo y septiembre y esta guerra escala. Pero para finales de agosto la victoria soviética es total. Casi inmediatamente se inicia la Segunda Guerra Mundial con la invasión alemana de Polonia. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invade Polonia sin comunicarle a su aliado el Japón este plan. Apenas 16 días más tarde, los soviéticos se suman a la invasión alemana e ingresan a Polonia por el este. El mundo sorprendido descubre que alemanes y soviéticos tenían un pacto secreto que ahora se ha vuelto público. Imagina la reacción en el Japón al descubrir que su aliado desde algunos años, Alemania, ahora resulta que ha tenido un pacto secreto con su potencial enemigo, la Unión Soviética. Pero este pacto le va a salir más caro a Alemania, ya que en menos de 2 años invaden a la Unión Soviética y sería ideal si los japoneses atacan desde el este, lo que obligaría a los soviéticos a pelear una guerra a 2 frentes, lo que siempre es una mala idea, como más tarde en esta guerra lo descubrirán los alemanes. Pero luego del pacto alemán-soviético a inicios de la guerra, y al concluir los japoneses que no existen garantías, firman un pacto de no agresión con la Unión Soviética en abril de 1941, sin notificar a su aliado Alemania estas novedades, apenas 2 meses antes de la invasión alemana de la Unión Soviética. Este pacto trae consecuencias graves para Alemania. En junio de 1941, los alemanes invaden la Unión Soviética desde el oeste. Hitler intenta convencer a los japoneses de que ataquen a la Unión Soviética desde el este, lo que los obligará, como ya se dijo, a pelear una guerra a 2 frentes. Pero eso es algo que los japoneses no están dispuestos a hacer. El pacto ruso-japonés resulta en ventajas para estas 2 naciones.
A los japoneses les da la seguridad de que no van a ser atacados en el continente asiático por los soviéticos, lo que los deja en libertad de lanzar sus campañas en el Pacífico, la cual inician con su ataque a Pearl Harbor. Sin la certeza de neutralidad soviética en el continente, esta serie de ataques hubieran sido demasiado riesgosos. El pacto ruso-japonés da a los soviéticos la seguridad de que no serán atacados en el este del continente, lo que les permite mover tropas hacia el oeste, específicamente hacia Moscú, donde en diciembre de 1941 estas tropas ayudan a repeler a las fuerzas alemanas que ya se acercaban a la capital soviética. A medida de que las cosas se van complicando para los alemanes, la desesperación de Hitler por el ingreso japonés por el otro extremo del continente se incrementa, pero poco a poco la situación del Japón también se complica, por lo que va quedando claro que esto no sucederá. Para ese momento ni los japoneses podrán socorrer a los alemanes, ni los alemanes a los japoneses. El pacto de paz soviético-japonés fue el más respetado y más largo de esta guerra. Los dos bandos se aseguran de su cumplimiento a rajatabla. Este pacto es la razón por la que cuando un bombardero estadounidense que participaba en la misión Doolittle, el primer ataque estadounidense contra el territorio japonés, aterriza en un aeródromo soviético, la tripulación es inmediata y muy públicamente arrestada y pasarán unos cuantos meses encarcelados. Stalin debe dejar muy en claro, no solo a los japoneses, sino a los estadounidenses, que con la neutralidad soviética no se juega. Meses más tarde, esa tripulación estadounidense será liberada y la versión oficial será que escaparon. Este pacto también beneficia a los soviéticos. Los intentos por enviar ayuda de los Estados Unidos de América y Gran Bretaña a la Unión Soviética enfrentan a los submarinos alemanes tanto en el Atlántico como en la llamada Ruta Ártica. Se empieza a experimentar enviando convoyes a través del Pacífico, a través de zonas controladas por los japoneses, y se dan cuenta de que estas embarcaciones pueden transitar sin problemas. Los japoneses no arriesgarán su pacto con la Unión Soviética atacando navíos aliados. Por esta razón se envían más convoyes a través de esa ruta para exasperación alemana. Ya nos encontramos en 1945 y para este momento la guerra en el Pacífico ya es un desastre total para el Japón, incluyendo los terribles bombardeos de sus ciudades que se inician desde enero de ese año. Hay quienes en el liderazgo japonés consideran que es hora de buscar una paz negociada y una de las opciones consideradas es iniciar negociaciones con los aliados a través de la Unión Soviética. Después de todo, para agosto de 1945, el Japón y la Unión Soviética tienen este pacto que ha resistido todos los eventos de esta guerra. Stalin y su gobierno se han mostrado abiertos a escuchar las propuestas japonesas. Lo que los japoneses no saben es que desde la conferencia de Teherán a finales de 1943, británicos y estadounidenses han pedido que la Unión Soviética se comprometa a ingresar a la guerra en el Pacífico en cuanto la guerra en Europa concluya. Hace apenas unos pocos meses, durante la conferencia de Yalta, Stalin se ha comprometido a que 3 meses luego de la capitulación de Alemania, la Unión Soviética ingresará a la guerra contra el Japón en Manchuria. Alemania capitula el 8 de mayo de 1945. El 9 de acuerdo a los soviéticos, y es así como en la madrugada del 9 de agosto de 1945, exactamente 3 meses luego de la capitulación alemana, fuerzas masivas soviéticas cruzan la frontera de Manchukuo para iniciar el ataque a las fuerzas japonesas. Aquí es importante mencionar una afirmación que no es raro escuchar. A veces en películas e incluso en documentales se afirma que la Unión Soviética aprovechó el lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima y entonces decidió atacar a los japoneses aprovechando su debilidad. Esta afirmación es claramente falsa por 2 razones. La primera es que una operación de la escala y coordinación de este ataque soviético no se concreta en horas o días. Este ataque requirió meses de coordinación y preparación.
no fue una decisión de último minuto. La segunda y principal razón es que esto estaba acordado desde 1943 en la Conferencia de Teherán y más recientemente con fecha exacta en la Conferencia de Yalta. Tras años de trato amistoso, el 8 de agosto de 1945, el embajador japonés en Moscú es llamado a la oficina de Molotov, el ministro de Relaciones Exteriores, y la Unión Soviética le declara la guerra al Japón. En unas pocas horas, las tropas soviéticas cruzarán la frontera en Manchuria, ingresarán a Manchukuo para iniciar los combates. En el Japón, la noticia de la declaración de guerra soviética es casi desconocida y las tropas japonesas en la zona no tienen idea de esta novedad. El ejército japonés estacionado en Manchukuo se sentía optimista en caso de ataque al tener una buena cantidad de efectivos en esta zona de tránsito complicado. Saben que a lo largo de la guerra su fortaleza defensiva se ha ido erosionando al tener que enviar combatientes, blindados, artillería y suministros a otros frentes de combate a medida que la situación se le complica al Japón en todos los frentes. Pero creen que su estrategia en Manchukuo se fundamenta sobre pilares sólidos. Su mejor defensa son las fortalezas construidas a través de los años. El terreno de la zona que limita mucho el tránsito de vehículos pesados, mucho menos de tanques, y como controlan las rutas principales, tienen muy claro por dónde avanzarán los soviéticos o cualquier otro atacante en caso de invasión. Su conocimiento del terreno les ha permitido ubicar fuerzas más pequeñas en puntos estratégicos para detener el ataque enemigo y sumarse a la defensa de otros puntos de ser necesario. Están confiados en que de producirse un ataque, su estrategia permitirá defender esta zona. Las tácticas operacionales que los soviéticos utilizan en Manchuria en 1945 son el resultado de la evolución de la doctrina de combate soviética desde el inicio de esta guerra para la Unión Soviética en 1941 con la invasión alemana a través de la Operación Barbarroja, la cual toma por sorpresa Stalin a pesar de las advertencias internas y externas de que la invasión alemana era inminente. A pesar de sufrir bajas que en mi opinión ninguna otra nación hubiera podido absorber, los soviéticos perseveran y poco a poco van refinando sus operaciones hasta desarrollar el estilo de guerra por el que los soviéticos serán conocidos por muchas décadas. A esta doctrina de combate se la ha denominado batalla profunda y se centra en audaces penetraciones en puntos específicos del frente enemigo para lanzarse no a destruir la fuerza enemiga específica, sino a destrozar la retaguardia mientras se continúa el avance para poco a poco eliminar a los que no logran replegarse. Una de las características de esta doctrina es el uso del engaño para insinuar que habrá avances en ciertos sectores del frente, cuando en realidad el ataque principal se realiza en otra zona. Normalmente una zona debilitada donde se concentran fuerzas para lanzar un ataque abrumador. Es esto lo que da la impresión a los alemanes en Europa de que existen hordas de soviéticos, cuando en realidad sí contaban con una ventaja numérica, pero es su capacidad de concentrar grandes cantidades de fuerzas en uno o más puntos del frente sin ser descubiertos lo que resulta en devastadores ataques. Esto solo se puede lograr si se cuenta con una gran flexibilidad operativa, si los participantes han sido apropiadamente entrenados en su misión específica y además en cómo asumir otras misiones de ser necesario. Cuentan además con excelentes grupos de ingenieros para que lidien con los inevitables problemas no anticipados, y todo esto en medio de refinadas estrategias de camuflaje y de engaño a través de transmisiones radiales. Para mala fortuna de los japoneses, para 1945 los soviéticos ya son maestros en este tipo de operaciones, a través de las cuales han destrozado vez tras vez a las fuerzas alemanas en retirada. Atrás han quedado los días en que las fuerzas soviéticas se lanzaban en valientes, pero muy costosos ataques frontales.
Pero este es el tipo de enfrentamiento que esperaban los japoneses. Los soviéticos lanzan esta operación desde 3 frentes distintos. Las operaciones se inician apenas pasadas la medianoche de la madrugada del 9 de agosto. En ese momento, más de 1.500.000 combatientes inician el ataque. Pero esto no ocurre con ataques de artillería a lo largo y ancho del frente, una característica del estilo de combate soviético. Parte de estas tropas están avanzando a través de áreas que consideraban intransitables. Para colmo, avanzan en una noche en que llueve a cántaros, por lo que los desprevenidos japoneses no esperan un ataque. Una vez posicionadas las fuerzas soviéticas, avanzarán en todos los frentes con múltiples ataques en cada uno. Los japoneses, que por supuesto contaban con un plan de defensa, sabiendo que la alianza con la Unión Soviética era delicada, tal como lo han demostrado todas las alianzas realizadas en estos años, su plan de defensa se sustentaba principalmente en una serie de fortificaciones que vienen construyendo desde hace años. La idea es similar a la línea Maginot en Francia y va a resultar tan inútil como esa. La idea no es que la línea de fortificaciones japonesas eran infranqueables, tal como esa no era la idea con la línea Maginot. La idea es que las fuerzas atacantes son detenidas en estas líneas y es entonces cuando fuerzas de refuerzo atacan desde los flancos o de la retaguardia, sumándose al ataque desde las fortalezas. Al combinar estas fuerzas, los atacantes son derrotados. Tal como en Francia, los japoneses asumen que toda ruta hacia Manchukuo ha sido bloqueada por las fortalezas. El resto del terreno es impasable para vehículos y peor blindados o artillería. Tal como en Francia, esta conclusión es equivocada. Al avanzar por 3 frentes a través de zonas que se consideraban intransitables, los soviéticos logran simplemente evadir fuertes posiciones japonesas para rodearlas o destruirlas o simplemente para evitarlas y avanzar a destrozar otras zonas del frente. Son capaces de repentinamente aparecer en lo profundo del territorio que controla el Japón en su retaguardia. Esto sorprende y paraliza al comando japonés, que no logra establecer un frente sólido, lo que produce que la resistencia se siga desmoronando. Las fortificaciones japonesas son enfrentadas, pero no con los audaces, costosos e incluso inhumanos ataques de infantería que han caracterizado a los soviéticos, sino a través de blindados, que han avanzado en ciertos casos por rutas que se consideraban imposibles, por piezas de artillería que han sido camufladas en zonas inalcanzables y por la aviación soviética que ataca en coordinación con las fuerzas terrestres. Las 2 poblaciones principales en la zona controlada por los japoneses son Mutanchiang y Wanqing. Su importancia tiene relación con la ubicación en medio de los mayores cruces viales de la zona. Quien controla estas ciudades controla el tráfico a lo ancho y largo de Manchukuo. Antes de ver qué ocurrió, tomamos una pausa. Palabras de Churchill. Winston Churchill se tenía mucha fe. En muchas ocasiones con razón y en otras no tanto. Uno de los mejores ejemplos es su convencimiento de que hablaba francés. Opinión compartida por algunos, pero no por los franceses. Después de la Primera Guerra Mundial, Churchill se encuentra en Francia y es invitado a pronunciar un discurso. Como al señor no le disgustaba hablar, inicia su discurso y lo hace, por supuesto, en francés. Pero su acento es tan fuerte que los presentes no logran entender lo que está diciendo, por lo que se llama un traductor. Este traductor que ha escuchado el discurso pronuncia un muy florido discurso que pone de pie al muy emocionado público presente, que aplaude entusiasmado. Churchill, medio desorientado al ver quién se ha llevado los aplausos por el discurso, se dirige al traductor y le dice: «Monsieur, no había caído en cuenta del magnífico y conmovedor discurso que había preparado. Permítame felicitarlo». Con eso, con un gesto muy francés pero nada británico, besa en las 2 mejillas al traductor
en medio de un gran aplauso del público. Los 11 ejércitos soviéticos involucrados en esta operación avanzan desde los 3 puntos rumbo al centro, buscando sorprender a las fuerzas japonesas para que no logren formar un frente sólido. El autor David Glantz, estadounidense, ex militar y especializado en las Fuerzas Armadas soviéticas, provee en su libro Tormenta de Agosto, la ofensiva estratégica soviética en Manchuria, detalles de los múltiples frentes en los que avanzaron los soviéticos en esta campaña. El plan del Japón se sustenta en los siguientes pilares. El primero, el terreno. Esta zona cuenta con áreas montañosas, con bosques y con pantanos, lo que quiere decir que los atacantes serán forzados por el terreno a concentrarse en las zonas planas, secas y con caminos. Los japoneses han identificado estas zonas y su artillería las tiene en la mira. Las fuerzas de infantería han practicado para dirigirse a la zona donde son requeridos en caso de ataque. Parte central de este avance es la línea de tren del este de Manchuria. En esta zona se encuentran las 4 fortalezas más potentes construidas por los japoneses, en una estructura similar a la de la línea Maginot en Francia. Flanquean estas fortalezas zonas boscosas y montañosas que se ha determinado son impasables para vehículos, incluso para infantería, por lo que no hay forma de que el ejército que avanza eluda estas fortalezas japonesas. Parece que en el Japón a alguien se le olvidó estudiar el ataque alemán en las Ardenas en 1940 y 1944, en que los alemanes flanquearon las defensas francesas, sorprendiendo a sus combatientes con ataques blindados y aéreos. Los soviéticos, que llevan meses explorando esta zona a escondidas, planean hacer lo mismo con el objetivo de neutralizar estas fortalezas para avanzar libremente hacia el premio mayor de esta zona, la ciudad de Mutanchang, desde donde avanzarán a controlar los pasos principales que les permitirán avanzar libremente dentro de la zona japonesa. Si el plan soviético va a resultar, no es cuestión simplemente de acumular un número suficiente de fuerzas. Es necesario hacerlo en completa reserva para sorprender a los defensores. El flanco norte de las fortificaciones limita con el río Volinka, y hacia el norte del río solo hay densos bosques. Los japoneses han construido además búnkeres subterráneos para proteger combatientes, artillería, estaciones de generación eléctrica y equipos y vituallas. Estas fortalezas japonesas cuentan con 295 posiciones defensivas construidas con cemento armado, 145 trincheras cubiertas con ramas para camuflaje y protección, 58 albergues de concreto, 69 torres blindadas para ametralladoras y morteros, 29 puestos de observación camuflados y blindados, múltiples fosas antitanque y 55 posiciones de artillería. Y como han tenido tiempo para planear todo esto, las posiciones se encuentran en sitios críticos para controlar el área, están muy bien camufladas y son conectadas por múltiples túneles y trincheras. Esta no es una defensa improvisada y quien intente cruzar esta zona va a pagar un alto precio. Para que el plan de defensa japonés funcione, esta zona, que es la zona principal de defensa, deberá o eliminar a los invasores o al menos retrasar seriamente el avance enemigo mientras les causa gravísimas bajas. Esto le permite a la retaguardia organizarse alrededor de la ciudad de Mutanchang, donde vivían unas tortugas que comían pizza. Esa ciudad es el centro del plan defensivo japonés y en conjunto con el resto del plan japonés debería ser capaz de resistir a una fuerza invasora. La tarea de atacar esta zona cae sobre el mariscal soviético Meretskov y sus fuerzas reciben todo el material que necesitan sabiendo que esta será la parte más complicada de esta operación. Meretskov comanda al 5º ejército soviético, más 5 brigadas de tanques, 6 regimientos de artillería pesada autopropulsada,
22 brigadas de artillería, 4 brigadas de ingenieros, una división antiaérea, así como el apoyo de la Fuerza Aérea Soviética. Esta fuerza de ataque se transporta por tren en julio y se reagrupa a cerca de 120 kilómetros de la frontera con el Japón a fin de no causar sospechas. Practican por semanas sus operaciones y a medida que se acerca el día del ataque, se dirigen a sus puntos de ataque que se encuentran a entre 15 y 20 kilómetros de la frontera. Los que atacarán desde los bosques deben ubicarse mucho más cerca de los japoneses, ya que su avance será mucho más complicado cuando se inicie el ataque. Pero es importante no delatar los planes soviéticos, por lo que esto se hace con extrema cautela y principalmente en la noche. Para el 25 de julio ya se encuentran en posición. Cada posición oculta cuenta con infantería, artillería y equipos de ingenieros. Estos movimientos se realizan en medio de completa disciplina radial. No hay evidencia de que un ataque se acerque a pesar de que los avances se realizan cerca de caminos controlados por los japoneses. Para 1945 los soviéticos son maestros de este tipo de operación de engaño. El ejército, los blindados y los equipos de artillería practican incesantemente en ruta al frente. La infantería se va concentrando en sitios claves a fin de no atacar a lo largo de todo el frente, sino concentrar sus fuerzas para realizar ataques en que superarán de largo el número de defensores japoneses. Se sumarán a los ataques iniciales más de 1000 piezas de artillería y 200 tanques más artillería autopropulsada. A cada fuerza de ataque se le han asignado no solo objetivos concretos, sino plazos para alcanzarlos. Esto es fundamental, ya que el éxito del ataque será el resultado de que todos lleguen a sus puntos de encuentro a tiempo. Este ataque se dividirá en fuerzas que atacarán las fortificaciones y fuerzas que se infiltran entre las fortificaciones para eliminar las tropas de apoyo y sumarse al ataque a las fortificaciones desde la retaguardia y para eliminar las rutas de apoyo japonesas para evitar que reciban refuerzos. Estas operaciones son tan complejas que se asignan combatientes de distintos grupos de combate a la tarea de agruparse entre ellos para continuar el avance, cortar las líneas ferroviarias japonesas, tomar los túneles ferroviarios y controlar los caminos fronterizos. De las fortificaciones japonesas principales se encargará la artillería soviética que está siendo escondida cerca de estas. Intentarán destruir las fortificaciones para luego pasar a la tarea de defender a la infantería y los blindados que avanzan a atacar. Esto, por supuesto, se hará a kilómetros del campo de batalla, por lo que la coordinación muy metódica es fundamental. Los japoneses no lo saben, pero las colinas y las zonas boscosas cerca de sus fortificaciones se están llenando de piezas de artillería y morteros de gran calibre. La Fuerza Aérea Soviética también se prepara a participar en la batalla. Las primeras 1.600 misiones de ataque buscarán demoler las fortalezas. Las siguientes 1.300 cambian el enfoque para apoyar a las fuerzas de asalto soviéticas que avanzan contra las fortalezas. Poco a poco, a partir de inicios de agosto, aviones de combate soviéticos aterrizan continuamente en aeródromos ubicados a 20 o 30 kilómetros del frente. Los bombarderos más pesados lo hacen en pistas a entre 150 y 200 kilómetros de distancia. Rompiendo con la tradición soviética, el ataque inicial al final no contará con el masivo ataque de artillería previo al avance de la infantería y los blindados por el que son conocidos los soviéticos. El general Krylov concluye que no tienen suficiente inteligencia respecto a la ubicación exacta de las posiciones defensivas japonesas, por lo que opta en cambio por la sorpresa en un ataque de infantería, blindados y artillería ligera. Si este ataque falla, entonces lanzará el ataque con la artillería pesada.
Este cambio de plan muestra la nueva libertad con la que cuentan los comandantes soviéticos y hubiera sido impensable hace unos pocos años. Pero Stalin ha aprendido a depender del conocimiento y la habilidad de sus comandantes en el frente, los que ahora se sienten libres para hacer cambios como el mencionado. Al final, este general estará en lo correcto, ya que la noche del ataque llueve profusamente, lo que hubiera limitado la efectividad de la artillería. El mayor problema en ese caso es cómo preparar los caminos para los blindados, que son la herramienta para la destrucción y asedio de las fortalezas. Si hay algo que abunda en estas operaciones en Manchuria, es el apoyo de brigadas de ingenieros soviéticos, que garantizan el camuflaje, que reparan y preparan caminos y que limpian las rutas de avance de minas japonesas. Llega así la noche del 8 de agosto. El ataque se iniciará en unas horas y llueve a cántaros. La operación no se suspenderá. Por órdenes de Stalin se procederá ese día al costo que sea. Los combatientes soviéticos esperan empapados. Los combatientes japoneses concluyen que si en algún momento se va a producir un ataque, esa no es la noche en lo que ocurrirá, por lo que la mayor parte de las posiciones defensivas japonesas están vacías. Unas pocas están en guardia. La misma situación ocurre en otros puntos del frente a decenas de kilómetros de esta zona. El ataque soviético coordinado está por empezar. A la 1 de la mañana del 9 de agosto de 1945, la infantería, los blindados y la artillería autopropulsada soviética avanzan hacia las posiciones japonesas. La ausencia del ataque inicial con artillería pesada facilita la sorpresa al ser su avance parcialmente encubierto por la lluvia. Desde el inicio se producen breves y violentos enfrentamientos entre grupos pequeños de combatientes. Los japoneses son rápidamente eliminados al ser tomados por sorpresa. Los grupos soviéticos que encuentran huecos en las defensas japonesas, en vez de buscar grupos a los cuales atacar, siguen adentrándose en la retaguardia. Mientras más lejos puedan penetrar en la noche inicial, mayor será la sorpresa japonesa cuando intenten contraatacar. Siguen tomando posiciones japonesas vacías. Las ocupadas son capturadas tras breves y violentos combates. Pero esto no ocurre en todos los sectores. Hay ocasiones en que los atacantes son descubiertos y los defensores japoneses logran ocupar sus posiciones defensivas. En esos casos, las batallas son mucho más feroces. Pero al llegar la mañana, los blindados, la artillería soviética pesada y la aviación están listos para sumarse al combate. Poco a poco van cayendo las posiciones defensivas japonesas. Más aún cuando las tropas soviéticas infiltradas empiezan a atacar a las defensas japonesas desde la retaguardia, utilizando lanzallamas, granadas y explosivos. Las posiciones japonesas hechas de concreto van cayendo como resultado no de ataques de artillería o de gran escala, sino de ataques de pequeños grupos de combatientes soviéticos utilizando dinamita y lanzallamas. En los túneles ferroviarios la batalla es particularmente furiosa. Los japoneses saben que no pueden perder esta ruta de reaprovisionamiento y han preparado fuertes posiciones defensivas, incluyendo extensos campos minados con minas antipersonal y antiblindados. Entran en acción los ingenieros soviéticos que van limpiando el terreno de minas y alambres de púas. Esto permite que estas posiciones japonesas sean atacadas por blindados y artillería desde los flancos y la retaguardia. Para las 6 de la mañana, todas las posiciones defensivas japonesas en esta zona han sido destruidas. Para las 8:30 de la mañana del 9 de agosto, las fuerzas soviéticas han roto la línea de defensa principal japonesa y han tomado o están en proceso de tomar las fortificaciones japonesas. Las fuerzas de avanzada siguen atacando, pero sobre todo cortando toda vía de comunicación con el cuartel general japonés.
donde se han enterado del ataque soviético, pero no tienen la menor idea de qué tan seria es la situación. Los soviéticos han alcanzado la sorpresa total y los japoneses se paralizan. En menos de medio día los soviéticos han despedazado el plan de defensa japonés y estos nunca se van a recuperar de este golpe inicial. Los japoneses intentan preparar líneas secundarias de defensa en la retaguardia, contando con su línea principal de defensa, las fortalezas en la frontera, las cuales, como ya se dijo, tienen la tarea de retrasar el avance enemigo cuanto puedan para dar tiempo a la creación de una segunda línea de defensa. Los japoneses no saben que esa línea inicial de defensa ya no existe o está bajo asedio. Se ordena que se empiecen a formar las líneas secundarias de defensa y que se empiecen a destruir puentes para complicar el avance enemigo. Esta última parte se hace en tal desorden que se destruyen puentes antes de que se retiren las fuerzas japonesas, las cuales son básicamente abandonadas en manos soviéticas. La retaguardia japonesa ha sido infiltrada por múltiples grupos de combatientes soviéticos que atacan posiciones desde la retaguardia y los flancos. Las posiciones japonesas siguen cayendo. Para el final del 9 de agosto, los soviéticos han avanzado 20 kilómetros a lo largo de un frente de 35 kilómetros. En el plan soviético, esto tomaría 3 días. Se ha alcanzado en apenas 1. A lo largo del día, los combatientes en el frente siguen recibiendo comunicaciones del alto mando militar japonés. La Unión Soviética ha declarado la guerra al Japón y ha lanzado ataques en distintos puntos de la frontera de Manchukuo. Aseguran que la fuerza de ataque no es numerosa. Se estima que son 3 divisiones de infantería y 2 o 3 brigadas blindadas. En realidad son 15 divisiones de infantería y 8 brigadas blindadas. El intento de refuerzo japonés va terriblemente mal al intentar enviar provisiones al frente solo para descubrir que los puentes que necesitan ya han sido destruidos por sus propias fuerzas, que las tropas que se retiran no cuentan con los medios para remover y transportar piezas de artillería, por lo que se ven forzadas a destruirlas. El 10 de agosto el avance soviético se acelera para tomar ventaja de la terrible desorganización japonesa, lo que sigue impidiendo a los japoneses formar esa segunda o tercera línea de defensa. Se encuentran en una retirada permanente. En apenas 2 días y medio, el quinto ejército soviético ha despedazado a las fuerzas de defensa japonesa a cargo de la frontera. Las fortificaciones japonesas han sido flanqueadas, rodeadas, asediadas y destruidas, y los soviéticos han experimentado comparativamente muy pocas bajas. Tras apenas 3 días de combates, los soviéticos han alcanzado objetivos que se estimaba tomaría 8 días capturar. La ofensiva relatada el día de hoy es apenas una de las 3 ofensivas soviéticas. Las otras 2 avanzan victoriosas en zonas montañosas, pantanosas, y el avance hacia la ciudad de Mutanchean sigue imparable. Y cuando esta ciudad caiga, las rutas principales de Manchukuo serán dominadas por los soviéticos. El arte de guerra soviético ha alcanzado su madurez tras 4 años de guerra y su planificación meticulosa, su flexibilidad operativa y su abundancia de equipo de combate han marcado la diferencia. Los japoneses, que esperaban durísimos ataques frontales, en cambio han tenido que lidiar con permanentes ataques sorpresivos que son lanzados en muchos casos desde zonas que se asumían imposibles de cruzar. No solo para la infantería, pero mucho menos para blindados o artillería pesada. El mismo día que se inician los ataques soviéticos en Manchuria, a aproximadamente la misma hora, 3 tripulaciones de bombarderos estadounidenses en la isla de Tinian son informados de los detalles de la misión en la que están a punto de participar. En unas pocas horas pondrán rumbo a la ciudad japonesa de Kokura, a fin de lanzar una bomba atómica sobre esta ciudad.
En el siguiente episodio relatamos estos eventos. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañarme. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast, que incluyen la narración de este episodio, así como acceso a resúmenes, videos, documentales y materiales adicionales gratuitos disponibles en el Internet, por favor vaya a Amazon y busque el libro La Segunda Guerra Mundial, Eventos, Personajes, Tecnología. Al comprar estas notas me ayuda y me apoya financieramente. Puede encontrar información adicional en mi página web, lasegundagm.com. Muchas gracias.